Bueno, nuestro tema de hoy, como les había dicho, se llama Soy ayuda idónea. Dice la escritura en Efesios 5, del 15 al 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y esto me llevó a preguntarme, ¿realmente estamos aprovechando bien el tiempo en nuestra cotidianidad? Hoy vamos a hablar de ayuda idónea, pero son muchas las áreas de nuestra vida que son impactadas por la verdad de Dios. Esas 24 horas que tenemos a diario están siendo aprovechadas para ser como esa mujer de Proverbios 31. ¿La recuerdan? Creería que casi todas en algún momento la hemos leído. Escuchen lo que dicen los versículos 11 y 12 y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente que están súper claros. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Y lo que dice el versículo 26, cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Si vamos y hacemos en este momento una encuesta al esposo de cada una de nosotras, en este mismo momento vamos ya, y con toda tranquilidad les hacemos estas preguntas, ellos responderán con una alabanza como la que encontramos en el versículo 29, que dice así: hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. No sé, tal vez sí, tal vez no sé la respuesta, cada una lo sabe. Pero sin importar cuál sea la respuesta, se nos hace necesario que el Señor nos permita recordar principios importantes que nos ha dado para hacer ayuda idónea, esa misma ayuda idónea que Él nos diseñó para hacer en nuestros hogares. Así que mi deseo de dedicarle tiempo a estudiar este tema es que seamos edificadas grandemente y sobre todo que al entender cuál es ese diseño que el Señor tiene para nosotras, podamos vivirlo a plenitud. He dividido esta enseñanza en dos partes para que tengamos la oportunidad de entrar mucho más a detalle. Hoy veremos una parte y en nuestra próxima reunión veremos la otra. Lo primero que quiero que tengamos la oportunidad de ver el día de hoy es que entendamos realmente cuál es nuestro diseño. Y en la segunda parte vamos a ver cómo vivir ese diseño en la cotidianidad de la vida, en esas 24 horas que les mencionaba ahorita. Sin más preámbulos, iniciemos. Entonces, como siempre, vamos a darle una estructura. Iniciemos por conocer o recordar qué es una ayuda idónea y por qué la escritura nos llama a cumplir ese rol. Esa pregunta me parece muy importante porque creo que culturalmente nos han creado en la cabeza algo así como que ser ayuda idónea es un rol de segunda categoría o como que somos la que va detrás empujando, o como que somos la ayuda del esposo para que el esposo cumpla, no sé, completen la frase con lo que ustedes se imaginan. Como la que no tiene valor por sí sola y que para poder tener valor tiene que tener un esposo al lado. Bueno, y hay cualquier cantidad de conceptos similares que nos han dicho acerca de esto. No son importantes esos otros conceptos en este momento. Lo más importante es que podamos entender lo que realmente el Señor quiso decir cuando nos asignó este rol. Estoy convencida que la única forma que podamos ser bendecidas y bendecir a otros cumpliendo esto es que entendamos lo que verdaderamente enseña la Escritura cuando nos da esta instrucción, que precisamente fue establecida por el propio Dios, que es nuestro Creador, o diciéndolo de otra manera, podamos saber qué quiso decir Dios cuando nos dijo que seríamos ayuda idónea. Empecemos por leer primero dónde fue establecido esto. Y por supuesto, esto fue establecido en el principio, cuando nos narran la creación. Vamos a Génesis 2:18. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. La palabra que se usa aquí para ayuda en el original, en el idioma original, en el hebreo, es ezer, E-Z-E-R, que es la misma palabra que se usa para Dios, para hacer referencia a Dios y quién es Dios en muchos pasajes de la Biblia. Cuando se describe a Dios como nuestro ayudador, como nuestro protector, como aquel que nos da aquello que a nosotras nos falta, es la misma referencia. No nos estamos comparando con Dios, por supuesto que no, nunca haríamos eso. Solo aclaramos que el término que se usa en Génesis para hacer referencia a nosotras como ayuda idónea de nuestros esposos, también se usa en otros pasajes para hacer referencia a Dios. Entonces, si sacamos conclusiones así nomás diciendo que ayuda hace referencia a una mera asistente en la realización de una tarea que podría hacerse sin ayuda, obviamente esto se vuelve como chocante, ¿no? Para nosotras. Como que si yo soy solo una ayuda, pero al final mi esposo puede hacer lo que necesite hacer o lo que tenga por hacer sin que yo esté ahí. Entonces, ¿por qué Dios me dio ese rol? Y es creo que lo que nos pasa habitualmente o lo que nos pasa hoy en día. Si somos el complemento, entonces ponemos nuestras fortalezas y aún nuestras debilidades a favor de ayudar a nuestros esposos. Es una gran bendición de edificación, no solo para ellos, sino también para nosotras y para nuestros hijos, en el caso que los tengamos. Si nosotras ejercemos correctamente nuestro rol, vamos a ayudar a nuestros esposos a ser un buen cabeza de hogar y a hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que casi nunca nos dice. Entonces, ¿cuál sería el consejo de Dios en la Escritura que me enseña a hacer esto correctamente? Y no solo hacerlo correctamente, sino hacerlo para su gloria. En resumen, o una pregunta corta sería, ¿cómo se ve en el día a día esto de ser ayuda idónea? Miren, una de las cosas que cada día me enamora de mi Señor y de mi Salvador es que Él no nos salvó para dejarnos por ahí a la deriva. A ver cómo nos iba haciendo bien las cosas para Él. A ver si algún día, si trabajábamos arduamente, lográbamos ganarnos ese pasaje al cielo. No, Él nos salvó, pero además Él quiere ser nuestro Señor día tras día. Y para hacerlo nos dejó la Escritura, donde encontramos todas las instrucciones que necesitamos para atender cada una de las áreas de nuestra vida. Seguramente todo lo que yo voy a mencionar hoy, ustedes ya lo saben, ya lo han leído, ya se los han enseñado en otra parte, pero la pregunta es, ¿de verdad lo hemos entendido? ¿De verdad sabemos vivirlo? De verdad, aparte de decirnos lo que debemos hacer, que es ser ayuda idónea, ¿alguien nos explicó cómo debíamos hacerlo? Incluso alguien con su ejemplo nos está enseñando, solo ustedes lo saben, yo no lo sé. Pero es una buena pregunta para hacernos, son cosas que deberíamos cuestionarnos. Lo que yo sí sé es que el llamado hoy es a que nos acerquemos a esos mismos pasajes bíblicos que seguramente ya conocemos y los llevemos a nuestra cotidianidad, a nuestro día a día. ¿Saben qué dice la Escritura en Tito 2? Dice que las mujeres ancianas tienen la responsabilidad de enseñar todo esto que acabo de mencionar a las mujeres más jóvenes y que las mujeres más jóvenes tienen la responsabilidad de buscar esas mujeres ancianas para que les sirvan de guía, les enseñen y sean su ejemplo a seguir. Y ojo, hago una aclaración. Cuando hablo de ancianas y jóvenes, no estamos hablando de edades. Estamos hablando más bien de mujeres piadosas que aman al Señor y que son de ejemplo en nuestras congregaciones para esto. Hoy vamos a estudiar 1 de Pedro 3, del 1 al 6. O vamos a empezar por leerlo. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Entonces dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,
sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Por hoy vamos a detenernos a estudiar solamente el versículo 1 y que el Señor nos permita entender nuestro diseño y rol que Él mismo nos asignó. Y la próxima reunión será la segunda parte, estudiaremos el resto. Entonces volvamos a leer el versículo 1. Dice la Reina Valera: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es aún muchísimo más claro el mandato. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Veamos dos cosas que encontramos en este texto. Encontramos que tenemos un mandato y un propósito. Y quiero que recordemos algo que ya habíamos estudiado, que son los imperativos y los indicativos. Si lo recuerdan, los imperativos en la Biblia son los mandamientos e instrucciones que debemos cumplir. Y los indicativos son los anuncios de lo que Dios ya ha hecho en el Evangelio por nosotras. Entonces sabemos que siempre que Él me diga que debo hacer algo, me va a dar el por qué lo debo hacer. Eso siempre debemos tenerlo en cuenta. Y esto debemos tenerlo presente, porque esta es la forma en que opera Dios en la Escritura. Tal vez nos hayan enseñado otra cosa. En las iglesias hoy día enseñan muchísimas cosas que no están 100% de la mano con la Escritura. Entonces, la manera en que siempre vamos a encontrar en la Escritura que Dios opera es como: Él primero nos salva y luego nos da instrucciones que con el Espíritu Santo es la única forma de cumplirlos. Siempre ténganlo presente cuando estén leyendo la Escritura, no solo para este tema. Cuando vayan a leer algo en la Escritura y encuentren un mandamiento de Dios, siempre busquen en su contexto cuál es ese indicativo que me dice por qué yo soy capaz de cumplir ese mandamiento del Señor. Así que si nos devolvemos al inicio de nuestro versículo de estudio y podemos ver que inicia con la palabra asimismo. Esto denota una continuidad. Y esta continuidad viene del capítulo anterior, porque recuerden que estamos iniciando un capítulo. ¿De qué capítulo? Del capítulo 2. Y hago una pausa aquí. Recordemos que cuando la Biblia se escribió no estaba dividida en capítulos y versículos como nosotras lo conocemos hoy. Es por esto por lo que siempre debemos buscar el contexto completo a pesar de las divisiones. O sea, no nos limitemos en quedarnos que como este es el capítulo 3, entonces solamente tomo el capítulo 3. Yo me puedo devolver un capítulo antes, un capítulo después, porque todo el libro en su momento era un libro completo. Hagan de cuenta un libro que ustedes hoy toman y se dan cuenta que es una novela, por ejemplo, que desde que empieza hasta que finaliza está completa. ¿Por qué se dividió de esta manera? Por la facilidad de poder estudiarla, poder leerla y poder llegar a las diferentes partes de la Escritura de una manera más fácil. Ahora sí, volvamos entonces a donde estábamos, al capítulo 2, donde el Señor nos dice, pónganle cuidado, ¿quiénes somos? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos dice que no teníamos identidad como pueblo, pero que ahora la tenemos porque recibimos misericordia de Dios. También dice que nos abstengamos de vivir para nuestros deseos carnales por causa del Señor. Por último, dice que ya que Cristo murió por nuestros pecados, ahora que ya tenemos a nuestro pastor que es Cristo, vivamos para lo que es recto. Y luego ahí sí, en el capítulo 3 viene el mandato. Si ven la conexión entre una parte y la otra, el Señor no nos impone un mandato
y nos dice tienes que cumplirlo y ya, sino que Él siempre nos dice las razones por las que lo podemos cumplir. ¿Por qué lo podemos cumplir? Porque estamos en Cristo. Entonces, en el capítulo 2 encontramos todos los indicativos que acabo de mencionar de manera general, de lo que Cristo ya hizo por nosotras y la razón por la cual nuestro Dios nos pide esto. Y luego encontramos este y otros mandatos finalizando el capítulo 2 y en el capítulo 3. Por supuesto, hoy, porque es nuestro tema, solamente vamos a hablar de la ayuda idónea. Pero si ustedes van y lo leen, van a encontrar que hay otros tantos mandatos ahí del Señor. Entonces les queda como tarea leer el capítulo 2 completo, porque por tiempo pues no lo alcanzamos a leer, pero sí es importante que ustedes mismas lean el contexto, lo puedan entender y puedan ver esta realidad y esta verdad. Retomemos. O sea, el Señor nos da un mandato de ser sujetas a nuestros maridos, porque al tener a Cristo lo podemos hacer. Eso es importante. Ya vimos por qué lo podemos hacer, por todo lo que ya Cristo nos dio. Por nosotras mismas no podemos hacer nada. Solo lo podemos hacer si tenemos a Cristo. O sea, vivir como una mujer sujeta a su marido, lo podemos hacer porque es Cristo quien batalla por nosotras para hacerlo. De otra manera, sin Cristo nadie puede hacer esto. Y eso es muy importante, esta claridad es muy importante. ¿Saben por qué? Porque a veces imponemos o nos imponen cargas como estas sobre mujeres que son esposas, en este caso, que no tienen a Cristo. Y uno como que lucha y lucha y lucha en sus fuerzas y al final uno se rinde y dice, esto es imposible de cumplir. Por supuesto es imposible de cumplir si no tienes a Cristo y su Espíritu Santo. Entonces hagamos otra pausa aquí. Para Dios, tanto mujeres como hombres tenemos el mismo valor. Y esto lo pueden encontrar en Gálatas 3:28, para que lo lean. Sin embargo, el matrimonio, así como cualquier otra institución en la que ustedes puedan pensar, tiene roles asignados, en este caso, dándole al hombre el rol de cabeza del hogar y su esposa dándole el rol de su ayuda idónea. Juntos, los dos son el complemento que el Señor necesita para cada hogar. O sea, los dos hacen que el hogar funcione. Ese es el diseño del Señor. Ahora, entendamos qué quiere decir sumisa. Es estar dispuesta a obedecer los deseos y órdenes de tu esposo haciéndolo con gozo. Suena bonito, ¿no? Pero cuando ya lo llevamos a la acción, se vuelve una lucha dentro de nosotras. ¿Y saben por qué? Porque hay ese deseo tan fuerte en nosotras de no querer sujetarnos. ¿Saben por qué? O sea, ¿alguna vez se han preguntado por qué hay este deseo tan fuerte todo el tiempo en mí de no querer sujetarme a mi esposo? O las que no están casadas, ¿ven cómo las mujeres casadas luchan con esto? Bueno, la respuesta la encontramos también en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 16. Vamos y lo leemos. Dice entonces la Escritura: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué dice? Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Voy a leérselos en la Nueva Traducción Viviente, que la Reina Valera lo traduce bien, pero la Nueva Traducción Viviente lo traduce aún muchísimo más claro. Dice: luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Todas las mujeres que han tenido hijos saben que esto es una realidad. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Si ven la lucha de poderes que enfrentamos, el Señor determina quién gobierna en nuestro hogar, que es nuestro esposo. Pero nuestro pecado nos pone ese deseo todo el tiempo de ser nosotras quienes controlan todo, y en especial a nuestro marido. No es de gratis que hay tantos memes en el internet que muestran esta realidad, porque es una realidad con la que vivimos. Entonces aclaremos algo. El mandato de sujetarnos a nuestros maridos no fue por la caída, no. En realidad nuestra lucha a no querer hacerlo
vino a partir de la caída. O sea, después de la caída, esta lucha empezó a suceder como lo acabamos de leer. ¿Dónde vemos la caída? En Génesis 3:15. Entonces miren, inmediatamente en el siguiente versículo empezamos a ver esto. Antes de la caída había un deleite en Eva en querer hacerlo, y pues ya sabemos que su pecado está permeado en nosotras, en nuestra naturaleza de pecado. Bueno, y en la actualidad tenemos dos agravantes que ayudan con esto: la cultura del machismo y del feminismo, que se han metido aún hasta las iglesias. ¿O no es cierto que hemos escuchado, o incluso nosotras mismas hemos dicho, no tengo por qué aguantarme esto? O hemos escuchado frases como, es que yo soy una hija de Dios. Y aunque eso es una verdad, la utilizamos muchas veces para ir en contra de otras verdades del Señor. Bueno, este tipo de frases no vienen del Espíritu, vienen de nuestro pecado, que lucha con las verdades del Señor. Por último, dejemos claro que sumisión no es o no significa que somos inferiores a nuestros esposos, que somos esclavas de nuestros esposos, que no podemos dar nuestra opinión con respecto a uno u otro tema, uno u otra decisión en el hogar. Y quiero hacer una aclaración importantísima y que es vital. Aquí no tenemos tiempo para entrar en detalles de muchas situaciones que se pueden presentar en el hogar, pero de ninguna manera tenemos que soportar maltrato físico en contra de nuestra integridad. O sea, decimos que debemos estar sujetas a nuestros maridos, pero eso no quiere decir que si hay una situación que ponga en peligro mi integridad física, yo tengo que quedarme ahí. Eso ya no es sujeción, para que lo tengan claro. Eso ya es abuso. Y tiene mucho que ver con el machismo que vivimos en esta cultura. Y si alguna vive esta situación, lo que debe hacer es pedir ayuda. Si está en una iglesia, debe pedir ayuda a los ancianos de la iglesia, al pastor, a los líderes de la iglesia, para que pueda ser orientada en su situación y esa situación sea atendida. No debemos quedarnos allí porque aún nuestra vida puede correr peligro. Además, y esto también es muy importante, la sujeción a nuestros esposos tiene un límite, y es un límite muy claro que está en la Escritura, y eso lo encontramos en Hechos 5:29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu esposo te pide algo que va en contra de la voluntad de algún mandato de Dios, no lo debes hacer. No podemos pasar ese límite. O sea, nuestra obediencia al esposo siempre va a estar por debajo de nuestra obediencia a Dios. Los mandatos del Señor que están en la Escritura siempre son primero y luego el mandato de obedecer a nuestros esposos. Nunca al revés. Ahora veamos, al principio les mencionaba que también había un propósito. Entonces, nuestro versículo de Primera de Pedro finaliza diciendo, en la Reina Valera, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? El Evangelio de Cristo. La vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Entonces, es como que el Señor nos dice algo así. Pensemos, dice, mujeres, no usen sus métodos. Dejen de dar cantaleta, que es algo muy común en nosotras. Dejen de usar sus métodos intentando cambiar a sus maridos. Incluso a veces pensamos que esos métodos funcionan porque ellos cambian como por un tiempito, por un momento, pero vuelven y reincidan en las mismas cosas. Entonces Dios dice, usen mis métodos, usen los míos, ganen a sus maridos para el Evangelio sin palabra, solo con su conducta, solo con su comportamiento. ¿Y dónde dice cuál debe ser nuestro comportamiento? En la misma Escritura, que es lo que estamos tratando de estudiar. Ganen a sus maridos para el Evangelio sujetándose y teniendo un comportamiento que muestre a Cristo, que les muestre el Cristo vivo que habita en ustedes. Esto si sus maridos no son creyentes. Y si lo son,
pero digamos que son creyentes que no son muy devotos o son débiles en su fe, también aplican. Deja que ellos vean el Evangelio de Cristo actuar en tu vida y luego por medio de tu testimonio Dios podrá extender su salvación a ellos. Muéstrale a tu marido el poder transformador de Cristo y su Evangelio y podrá llegar el momento en que Él te diga a ti: ¿y por qué tú te portas así? Si yo soy, no sé, pongan ahí lo que quieran, cada una conoce a su marido. Soy un grosero, no hago lo que tengo que hacer, hablo mal, me burlo de ti, no proveo para el hogar, qué sé yo, tantas cosas que suceden en los hogares. Y espera ese momento para hacer lo que dice 1 de Pedro 3:15. Apunta en el versículo para que no lo olviden, porque este versículo no aplica solamente para nuestros esposos, aplica para cualquiera que nos vea vivir una vida para Cristo, una vida santificada por Cristo. 1 de Pedro 3:15. Cuando alguien te pregunte acerca de la esperanza que tienes como creyente, está siempre preparada para dar explicación. Eso dice este versículo parafraseado. Entonces, después de todo esto, tal vez tú estarás pensando: no puedo hacer nada de eso que me estás pidiendo. Él no se lo merece. Y eso creo que es una de las cosas que primero pensamos nosotros cuando nos piden este tipo de cosas. Él no hace lo que le corresponde. ¿Cómo puedo entonces yo tener ánimo para hacer su ayuda y además sujetarme a Él? Hay una única respuesta válida: porque no lo hacemos para Él o no lo haces para Él o porque Él lo merezca. Estamos hablando aquí de tu relación y mi relación con el Señor, con nuestro Dios. Estamos hablando que es Dios quien te ha llamado a cumplir esto. Y como lo dije, Cristo, el mismo Dios que te dio a Cristo, es el mismo que puede hacer que esto suceda. Que puede hacer que tú tengas ganas de hacerlo, que tengas ganas de vivir de esta manera y que mires solamente a ese Cristo que es tu Señor y que es tu Salvador. Y la evaluación de tus obras frente al Señor son solo tuyas, no cuentan las de tu marido. A tu marido Dios le va a evaluar sus propias obras. Finalmente, el mandato a sujetarnos viene del Señor, no de nuestros esposos. Por eso lo hacemos aunque ellos no sean creyentes o aunque ellos no se lo merezcan. Y realmente estos dos estados son muy comunes para nosotros: que un esposo no sea creyente y no queramos sujetarnos, o que un esposo definitivamente por sus comportamientos no se merezca que yo lo trate como el Señor me manda a tratarlo. Dice Efesios 5:22, apúntenlo también, Efesios 5:22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ahora, si ustedes dicen: para mí sujetarme es un deleite, porque mi esposo es un hombre que hace la voluntad de Dios y que cada día lucha con su pecado para dar la gloria al nombre de Dios, pues el cumplimiento de este mandato hará que veamos a ese hombre cada día como Dios lo ve, que cada día lo valoremos más, lo respetemos más, lo amemos más y que la gloria sea para el Señor por darnos este privilegio. Para finalizar, si entendemos que el único que cambia y restaura es Cristo, obedecer los mandatos de Dios para nosotras es un deleite, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y nuestra fe y esperanza descansan en el poder del Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Ese mismo Espíritu Santo está sobre nosotras, sobre ti y sobre mí, si hemos creído en Cristo. Y si no lo hemos hecho aún, este es un buen día de arrepentimiento. Este es un buen día para entregarle nuestra vida a Cristo y permitir que Él sea moldeando y santificando nuestro carácter. Yo sé que no es fácil, además porque también lo vivo día tras día. No es fácil que nos sometamos a hombres débiles, necios e imperfectos, pero recuerda que la gracia de Dios está ahí para sostenernos
y no olvidemos que somos esposas valiosas ante los ojos de Dios y que será el mismo Cristo con su poder que nos hará ser cada día más sumisas y menos controladoras. Será el Espíritu Santo de Dios quien mantenga en control y que santifique nuestra vida pecaminosa día tras día, así como lo prometió. Él prometió que la buena obra que comenzó en nosotras la perfeccionaría hasta la venida de Cristo. Oremos para que cada día aumente nuestra dependencia del Señor en todo, no solo en esto, en todo. Vamos a orar.